Continuamos en Habla el Pueblo, vamos con la pregunta, los teléfonos abiertos y por supuesto que hay muchos documentos interesantes ahora que hablamos de estas relaciones políticas, del canibalismo político, pero por ejemplo Belaúnde la tuvo muy bonita, ¿no? Orrego fue elegido alcalde, era de Acción Popular, una participación ahí nada distinta, diferente. ¿Qué nos puede decir el público televidente? Alan con Jorge del Castillo, ¿no? Alan Jorge del Castillo, en un buen tramo, así es. Del partido. Bien, estamos con el ciudadano. Muy buenas noches. Buenas noches y Bienvenido. un abrazazo de todo el pueblo de Lima, sobre todo, que lo quiero a Ricardo como si fuera un familiar de nosotros mismos. Lo que más asco dio en el gobierno de Fujimori y Montesinos fue esa imputación cobarde y asquerosa de decir que se había agarrado las acciones de los que habían aportado para su obra de levantar el Canal 11 para que sea un canal limpio como es ahora. Ese mismo grupo de personas salía en todos los medios, un grupo de sinvergüenzas y delincuentes que le daban por unos 20 o 15 soles, los llevaban en ómnibus para manipularlos y a gritar que le devuelvan las acciones. Felizmente, gracias a Dios, el pueblo se dio cuenta de esa patrañota. Gracias al Señor y que tenga unos años, muchos más, Ricardo, por el bien de todos nosotros y por dar al Canal 11 la categoría que siempre tuvo que tener. Gracias, Ricardo, y gracias, muchachos. A seguir en la lucha. Así es, amigo, estamos en la trinchera de combate como siempre. Muchas gracias, amigo. Justo estamos ya con más ciudadanos, estamos con las líneas telefónicas abiertas y hay un artículo de Juan Cheput. Cualquiera puede decir, bueno, acá son críticos, sí, el periodismo es crítico, el periodismo es fiscalizador, pero hay también elementos que hay que considerar y Juan Cheput con acierto escribe lo siguiente, ¿no? La suerte de Montesinos ha cambiado. De aquel que hizo toda esta trama y esa patraña que acaba de señalar el amigo televidente. Sí, señor, dice Juan Cheput, así como lo lee, desde que el gobierno de Ollantaytamala asumiera la presidencia del Perú, la suerte de Vladimiro Montesinos ha cambiado. Ello es consecuencia de muchos factores, siendo el principal la falta de liderazgo del presidente Humala en materia de lucha contra la corrupción, y en segundo lugar, la tibieza con que medios de comunicación y políticos enfrentan los sucesos irregulares que se vienen presentando en nuestro país. Vamos entonces con el público televidente y le damos la bienvenida. Buenas noches. ¿Aló? Estamos en vivo. Adelante con su ¿Cómo está, mozo? Gracias, señor. Churro. Gracias. El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso. Bravo. Vamos ahora con el siguiente participante. Hay gente que ya está festejando Santa Rosa de Lima. Vamos entonces con más llamadas telefónicas. Y Cheput vuelve a señalar, ya al final de su artículo, lo siguiente. Hay un clima de permanente descomposición moral en los más altos niveles de gobierno, y esa debilidad favorece fallos judiciales como este que absuelve a Vladimiro Montesinos Torres del delito de narcotráfico en el avión presidencial. Es cierto que no es la última instancia, pero sin liderazgo político desde el más alto nivel del poder, lo más seguro es que este fallo sea ratificado y beneficie a Montesinos, definitivamente. Pareciera que hay alguien empeñado en facilitarle una versión judicial del yate carisma a Montesinos. Siguiente participante, le damos la bienvenida. Buenas noches. Estamos en vivo, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal? Sí, lo escuchamos, amigo. Sobre la pregunta. Bueno, entre los presidentes y los alcaldes de Lima. Sí, lo escuchamos muy lejos, amigo. Creo que está en Corea del Norte. Vamos a ver, retomar la comunicación. Siguiente participante. 39 años transmitiendo la voz del Perú. Esto es Habla el Pueblo. Buenas noches. Bien, quería acotar algo, José. Sí, Rafael, lo que pasa es que aquí hay que tener en cuenta, como bien remarcaba el doctor Vargas Saya, dos etapas diferentes de la historia, ¿no es cierto? Había, dentro de la historia, digámosle, democrática del país, por diferenciar a la etapa militar, que es el 75% de los gobiernos en la historia del Perú, estos gobiernos que tenían justamente, como el que te mencionaba Alan García con Jorge del Castillo, el propio Belaúnde Terry, que tenían justamente al partidario como parte de la Municipalidad de Lima, como alcalde, como cabeza de la Municipalidad de Lima, y podían jugar en pared, y lo que se buscaba en estos casos, acordémonos bien, en épocas electorales, era justamente brindar desde Palacio de Gobierno el apoyo
al alcalde municipal en busca de la reelección, ¿no es cierto? Bloquearlos. Pero cuando eran del mismo partido, lo que se buscaba un poco era en busca de la reelección del alcalde o en busca de la elección de un partidario, ¿no es cierto? Entonces se buscaba que jugara en pared. El tema de las diferencias empiezan cuando nace el, no lo digo yo, denominado por los medios de comunicación en general, el primer outsider de la política nacional, ¿no es cierto? Que en ese momento era, claro, parte de un fenómeno porque la política o los partidos políticos comenzaban a descascararse y nacían los movimientos independientes, nacionalistas en este caso, como el de Obras, que llevó a don Ricardo Belmont como el primer outsider a ocupar la cabeza de la Municipalidad de Lima. Entonces, cuando el presidente de la República, en este caso Fujimori, un hombre que tenía planeado quedarse para secula seculorum en el poder, encuentra a alguien al frente que comienza a ganarse simpatías por temas de obras, es cuando comienzan a salir las riñas, ¿no? Así. Vamos con el público televidente, luego les voy a contar una bomba que dejaron al alcalde, una bomba de tiempo. ¿Y quién lo dejó? El APRA, el PPC y la Izquierda Unida, como para que no pudiera gobernar el nuevo alcalde. Se los explico en un momento. Buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, caballero, al programa. Señor, es respecto a la pregunta, ¿no? Siempre en todo, como se llama, gobierno, siempre cuando es del mismo partido, siempre va yendo bien todo, o sea, es una relación. Pero cuando es de diferente partido, es como decir un poco de celo, se podría decir, ¿no? Y se sigue avanzando. Ahora respecto también a lo que del canal, ¿no? Dice que tiene aproximadamente 40 años, 50 años en el aire. Habla el pueblo, así es. Pero solamente hablan, parece que se han congelado, que la corrupción ha sido en la década del 90. Yo no sé si más atrás, en la militar, en el gobierno de Belaúnde, en el gobierno del mismo Toledo, en todos sitios, ha habido diversos tipos de corrupción. En el caso de Toledo, ha soltado a todos los terroristas, ¿no? Entonces todas esas cosas se debe criticar. Pero claro, sin embargo, en sus spots que hay de negativas que ocurren durante la etapa republicana del Perú, solamente sacan lo negativo que ha ocurrido en la década del 90. Sí. Yo digo, no ha habido negativo en el gobierno militar, no ha habido negativo en el gobierno de Belaúnde cuando mandó comprar esas embarcaciones de España, de Percube Roca, que trajo y se hundieron acá en la Bahía del Callao para la compañía peruana de vapores. No sé si eso también saldrá en el aire, eso también se tiene que publicar, no solamente sacar spot donde está Montesino, donde está el presidente Fujimori haciéndolo ver que es el peor de los gobiernos. No, hay que ser consecuente también, pues, hay que ver las cosas. Claro, usted lo acaba de publicar a través de su llamada telefónica, es ahí lo rico del programa. Vamos con el siguiente participante. Buenas noches. Adelante, por favor, estamos en vivo. Buenas noches, señores, respetable de Habla el Pueblo. Gracias a usted, que es nuestro protagonista. A usted, señor Romero, y al señor Rocha, y al señor Víctor, al señor Aya. El señor que ha comentado ahorita debe ser un recontra fujimorista, tremendo asesino con Montesinos. Pero ¿cómo va a hablar de ese que están comentando? Si es el más ladrón que ha habido de todos los tiempos, porque no me ha votado a mí de mi trabajo, y todavía con la indemnización que me dio, fui a CLAE, fui a todas las cooperativas, y me robaron todito, él con Boloña. ¿Cómo puede hablar ese señor tonterías, que a todo el pueblo un montón de gente se mató por culpa de ese señor? Quiero un comentario aparte del señor Víctor Sá, el señor Aya, porque él es el que sabe toda la historia de esos señores. Muchas gracias, señores. A usted las gracias. Hay más llamadas telefónicas. Buenas noches. Adelante, por favor, usted es nuestro protagonista. De Carmen Alevo, buenas noches. ¿Cómo está? Mucho gusto, señor, de recibir su comunicación. Ya, mire, los felicito por el programa, pero aprovecho de decirles en cuanto al tema que están tocando, que desgraciadamente, pues desde hace muchos años, desde cuando yo era muchacho, tengo 60 años, pero desde cuando era joven, siempre la corrupción ha reinado. Y nunca se ha podido, digamos, dejar un país saneado, siempre se ha actuado, especialmente el APRA, que es un partido político muy organizado, pero muy organizado para hacer sus cosas, para robar internamente y para fortalecerse entre ellos. Yo he trabajado en una empresa del Estado y he visto pues cómo han duplicado la gente, las empresas de vender. Y en lo de Fujimori igualito. ¿Quiénes son los asesores de Fujimori? Los políticos del APRA. ¿Quiénes son los asesores de la izquierda? Los políticos del APRA. Y verdaderamente este país está corrupto por todos lados, tanto en la policía. Porque ¿para qué le dan el aumento a la policía? Porque usted ve desde la alta jerarquía hasta los seleccionados, actúan por un interés. Y esto no va a cambiar. El Poder Judicial igualito está podrido. Por eso que no avanzamos. El Canal 11 es el único programa que se dedica
a hablar imparcialmente. Ellos fueron, nosotros hemos sido, porque yo digo porque he ido a gritar por Ollanta también, el único canal que dijo la verdad, que quién iba a ganar, ningún otro canal, y ahora el gobierno de Ollanta ni siquiera tiene la gentileza de poder agradecer o poder devolver ese trabajo leal. No es una cosa que ustedes han actuado de mala forma, sino ha sido leal, honesto, que eso es lo que queremos en este país, pero desgraciadamente la mayor parte de canales de televisión están parametrados y por eso que no avanzamos, señor. Gracias. A usted, caballero, muchas gracias por su opinión. Todas las voces son respetadas, respetables aquí. Luego de esta llamada vamos a presentar un spot que también me hizo ya hace casi un mes, que una persona desde Estados Unidos nos entregó y que tiene que ver con un programa de televisión de don Ricardo Belmont en Nueva York, Estados Unidos. Después de esta llamada les doy más datos y les explicaré esa bomba de tiempo que le dejaron apenas él pisaba Palacio Municipal. Buenas noches. Buenas noches, habla Oscar Juárez de Villa El Salvador. Bienvenido, señor Juárez. Adelante, por favor. En realidad lo que hace un momento hablaban algunos señores es cierto, ¿no? Pero tampoco hay que generalizar de que la persona que dijo que corrupción hay en todos los gobiernos y solamente se refería, tiene que ser fujimorista, creo que no es cierto, porque en realidad corrupción ha habido desde hace muchísimos años. Entonces lo que sí deberían, es también el canal que respeto, es el único canal del medio que siempre es objetivo y claro con sus denuncias, pero así como se hace investigar, como se denuncia algunos actos de corrupción de los gobiernos de Fujimori, de Lapra, Toledo, también posiblemente los haya, de repente no el presidente Humala, pero sí en algunos de sus sectores, en algunos de sus ministerios hay corrupción. O sea, eso es lo que sí habría que hacer un poquito más indagar un poquito más sobre esos temas de corrupción. Y eso es todo lo que viene a decir. Muchas gracias a usted, siempre invitado para participar, amigo televidente. Es verdad, nosotros tenemos esa labor de periodistas y la imparcialidad. Primero la respuesta. El APRA, el año 86, Izquierda Unida y el PPC, con sus regidores, complotaron. Cuando ya llegaba y se alistaba para entrar al sillón municipal, don Ricardo Belmont Casinelli, que era un fenómeno político entonces, el llamado outsider, estudiado en universidades, expertos extranjeros de ciencia política venían acá a ver la caída de los partidos políticos en el Perú y cómo surgía un líder popular, pues complotaron y le dejaron más de 1.100 trabajadores nombrados un 28 de diciembre, 3 días antes de que él asumiera en enero la Municipalidad de Lima. ¿Y por qué hicieron esto? Conversaron los del PPC, conversaron los de Izquierda Unida y conversaron los del APRA. Solo tenían derecho por el decreto legislativo 276 de la carrera administrativa 200 personas a ser nombrados, porque con 3 años o más de haber estado en una labor o una actividad permanente en la municipalidad con contrato tenían derecho a ser nombrados. Esos 200 fueron perjudicados. ¿Por qué? Porque le dejaron una bomba de tiempo al alcalde que recién se asentaba en el cargo. Nombraron y contrataron a una serie de gentes, o sea, contratos había más de 1.200 y los nombraron en una componenda de la clase política tradicional, lo cual, ¿qué municipio puede gobernar con un exceso de personal? No había oficinas, no había escritorios donde estar esos empleados. ¿Por qué? Porque fue una bomba de tiempo. Aún así, salió esta obra que el señor Salvador nos entrega, el sabotaje de 2 de mayo, bypass o paso a desnivel de 2 de mayo. Así se hicieron como esta decenas de obras más y centenares de otro tipo de obras como losas deportivas en todo Lima.